Querida Martita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, Jordi. Muy, muy contenta. Sobre todo por los temas que vamos a hablar hoy, que son bastante conspiranoicos, pero justamente sé que a los muchólogos les va a encantar. Está interesantísimo porque aquí viene lo paranormal, pero mezclado con la música y con los mensajes ocultos que puede haber o con la relación de los músicos con la santería, con ciertos, ciertos ritos que se han hecho. ¿Por qué hay grupos con tanto éxito? ¿Por qué otros, a pesar de tener tanto talento y parecer tener todo, no consiguen tener ese éxito? O sea, está muy interesante y hoy vamos a hablar de algo muy, muy especial. ¿Es que te parece bien si presentamos a nuestro invitado? Por supuesto, claro que sí. ¿Qué onda, Jordi? ¿Arrancamos? Arrancamos. Hola, muchólogos y muchólogas. Yo soy Marta Higareda. Y yo soy Jordi Rosado y bienvenidos hoy a De Todo Un Mucho. Muchólogos, les va a encantar esto. Tenemos un invitadazo que ya ha estado aquí, que seguramente la gente que sigue Infinitos ya también lo ha visto. Y me da mucho gusto porque él es el creador y host del canal Musicalmente Paranormal, donde, bueno, pues analiza los secretos de la música desde una perspectiva diferente, informativa, creativa, pero sobre todo muy, muy oscura. Quizá la música... tú que estás escuchando música oscura y es mucho más oscura de lo que creías, o quizá la que parece más pop, pegajosa, chiclosa y rosa, en el fondo es un rosa oscuro que no sabes ni a dónde te va a llevar o de dónde viene. Tirándole al morado, ¿no? Señores, Julio Morales, violeta. ¿Cómo estás, querido Julio? Me voy a apropiar de ese eslogan del rosa no tan rosado. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por volverme a invitar. Estoy súper contento, ansioso por este programa. Como siempre, nunca sabemos qué va a pasar, pero sí sé que se la van a pasar muy bien. Gracias. A mí me súper emociona, Julio, tenerte aquí porque obviamente tengo muchas preguntas, pero una de ellas es, como el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver mucho con las élites. Y se escucha muy seguido, no es que lo que la élite quiere y lo que la élite está planeando y en muchas ocasiones incluso se habló que ciertos eventos que hemos vivido, como lo que vivimos en el 2020, fue algo que realmente estaba ya planeado desde antes, que incluso hubo un ensayo, que la élite está queriendo mover al mundo hacia un lado y hacia el otro, que evidentemente también utilizan la música para eso. Eso es lo que se cuenta, no lo estoy diciendo yo, es lo que yo he escuchado y es lo que hemos hablado también en otros episodios con Julio. Pero entonces mi gran pregunta es, ¿de dónde surge esto de la élite y quién es esta élite, Julio? Mira, como tal decirte surgió en tal momento, en tal lugar o algo, no tengo una razón exacta. Para mí la élite siempre ha estado entre nosotros, de una u otra manera siempre ha habido un control y eso siempre se ha dado por un tema social, político, cultural, religioso, que lo podemos ver desde los judíos, lo podemos ver desde las diferentes monarquías en Europa, lo podemos ver desde los enfrentamientos o diferencias intercontinentales que se dan hoy, como por ejemplo Rusia, China, Estados Unidos, Brasil. Al final las élites lo que están buscando es tener un control absoluto desde el poder. Por ejemplo, cuando allá en la época de Jesucristo, el hombre lo seguían diferentes fariseos, rabinos, lo seguían obviamente jesuitas, lo seguían fariseos, porque cada uno querían algo de él. El hombre cuando empieza a decir, no, un momento, es que las cosas son así, porque hay un mandato divino, todo el mundo se le va encima y termina crucificado. Y él no tenía por qué ser crucificado, además, porque era rey y tenía derecho a ser rey. Y no porque fuera el hijo de Dios como nos lo hace ver el clero católico. No, es porque él tenía descendencia de reyes, tenía sangre real. Pero claramente no convenía, ¡pum!, saquémoslo del camino. Si lo miramos hacia la modernidad, hacia lo que vivimos hoy, estas grandes familias que quieren tener un control sobre las cosas que realmente nos afectan. Partamos de un principio, que es la economía. La economía es la administración de recursos escasos a necesidades infinitas. Por ejemplo,
Venezuela y toda la crisis que está viviendo hoy el país, que me solidarizo con todo el pueblo de Venezuela. ¿Por qué no lo han intervenido? Fácil, pues tienen un montón de reservas de petróleo que claramente no van a soltar y que saben que si invaden de una vez se va a venir Rusia, que también está detrás de estas reservas, porque eso es algo que está moviendo la economía mundial. Punto. Entonces tienen un monopolio. Porque, por ejemplo, la minería, que se supone que es una práctica ilegal en diferentes países de África, la gente literalmente se muere dentro de las minas para darle gusto a una familia o a dos familias, porque ellas tienen el monopolio del diamante y porque eso mueve muchísimo dinero a nivel mundial. Lo podemos mirar con el negocio de las farmacéuticas y lo que sucedió hace unos años, ya en 2020, cómo vino sucediendo y cómo se dieron cuenta que con una enfermedad que la supermultiplicaron en sus consecuencias, podían tener un control. ¿Y cómo era? Te vendo el miedo, pero también te vendo la solución. Cómprame ambas. De ahí parte la élite, que hoy la vemos porque hay una democratización de la información por la internet, por las redes sociales. Sí, pero es algo que siempre ha estado entre nosotros. O sea, es un poco como lo que fueron los masones o lo que son, o sea, esas élites que controlan y que se comparten información para controlar que no tenemos la mayoría de la gente. Mira que el tema de los masones, y no solamente los masones, sino este tipo de organizaciones, llámalo Rosacruces, Templarios, Illuminatis, yo creo que se les dan es un contexto más misterioso y desinformativo, justamente para captar la atención de las personas y demostrar que efectivamente hay algo que está mal. Los masones, masón es construir, constructor, es crear. Y ellos lo que están es protegiendo y dando un conocimiento y enseñándolo. ¿Qué es una organización cerrada? Claro, es una organización cerrada y no está mal. El clero católico es una organización cerrada. Pero no la vemos desde el punto en que es muy cerrada, porque hay un fanatismo que es muy diferente. Los Illuminatis de Baviera existen desde hace varias décadas, pero ahorita se le da un contexto muy conspiranoico, en donde lo que nos quieren mostrar es al artista que salió y que el triángulo y que lo desafió y que lo destruyeron. Sí, pero más arriba de los Illuminati hay otras redes, y encima de esas redes hay otras y hay otras y hay otras. ¿Qué persiguen? Poder, dinero, control. Eso es lo que persiguen. A mí estos temas me dejan siempre queriendo saber más en ese sentido, porque a mí me gusta muchísimo la geopolítica. Me gusta, y sobre todo últimamente he estado estudiando mucho más cómo se mueve los intereses internacionales, la economía a nivel de diferentes países y todo. Y entonces siempre me ha llamado la atención esta parte de, bueno, ¿quiénes están detrás de las decisiones que se van tomando? Y está súper interesante. Jordi, ¿tú has escuchado algo que tiene que ver con la Agenda 2030? Sí, porque yo soy parte de la Agenda 2030 en la ONU. Precursor de una causa en específico, que es la causa Cero Hambre. Y yo la verdad nunca había escuchado la Agenda 2030 hasta que me hicieron favor de invitarme la gente de Naciones Unidas, y entonces me explicaron lo que era una agenda a la cual queremos llegar en el año 2030, y me dijeron, bueno, tú como parte de esto, ¿cuál sería la causa a la que tú dirías? Y me explicaron qué causas había, y yo elegí la causa Cero Hambre, que era buscar que llegáramos a que el 2030 no haya un solo país, ciudad o pueblo donde la gente se muera de hambre. Es todo lo que sé, pero no sé si haya mucho más que eso. Bueno, me imagino que sí. Digamos que yo acabo nada más de dar la descripción de lo que es la Agenda 2030 de la ONU, pero no sé si hay otra Agenda 2030. Básicamente es esa, pero a ver, la Agenda 2030 se viene trabajando desde inicios del 2013, 2014 se le mete mucha fuerza. 2020 es un punto clave, 2027 es un punto súper clave, y finalmente la Agenda 2030. Yo
Yo lo voy a decir desde el punto de vista económico. Yo soy economista y lo voy a decir desde el punto de vista económico. Es mi hipótesis. Insisto, no estoy vendiendo humo. Cada quien puede tomar lo que mejor parezca. Son 17 puntos. Jordi, participas en el punto número 2, que es el hambre cero. Pero miremos solamente un punto, el fin de la pobreza, donde encontramos en un mundo en donde claramente los recursos son repartidos de forma supremamente injusta, en donde el rico es cada vez más rico, el pobre es cada vez más pobre, donde los índices de hambruna, los índices de pobreza absoluta, de no poder acceder a servicios básicos como el agua, en países de África, aquí en Colombia, en La Guajira, en México, hacia las zonas de indígenas, por la península de Yucatán, donde no hay agua potable, y estamos a 6 años menos de llegar a este objetivo. ¿Se va a cumplir? ¿Al punto en el que estamos? No se va a cumplir. Salud y bienestar, y las personas no tienen acceso a un sistema digno de salud, a menos que pagues un muy buen dinero. Pero esas personas que pagan muy buen dinero, pues son personas que tienen esa capacidad. Estamos hablando que es más o menos el 10% de la población. Y el otro 90%, ¿cómo lo van a hacer? Educación de calidad. Entre más sesgados, más ciegos y más ignorantes se tengan a las personas, es mucho más fácil de manipular. Claro. Tú le das a un niño un libro y él te lo lee y te descifra el problema. ¿Les conviene que le den un libro? No. Dales esto. El internet. Igualdad de género en un mundo ultramachista en donde las mujeres son señaladas, son maltratadas, las tasas de feminicidio han ido creciendo, en donde parece que no pasará nada. O sea, son cosas que se idealizan en un ámbito muy grande y que pues ojalá llegáramos a eso, pero para que esa realidad se llegara a conseguir, desgraciadamente, tocaría hacer casi lo que hizo Thanos en Avengers. Vámonos con todos. ¿Como que un reseteo? Claro. Pero el reseteo es acabar de raíz. Mira, en la economía la pobreza es un indicador necesario para el desarrollo de la economía. Pero la pobreza absoluta o la pobreza exagerada claramente es algo que no está bien. Es como los robos políticos, o se me olvidó el nombre. Los robos políticos. Esta parte oscura de la economía, la corrupción, gracias. La corrupción es necesaria en la política, la corrupción es necesaria en la economía. Y no lo digo yo, lo hizo un premio Nobel de Economía. Pero cuando se pasa el punto de la exageración, pues claramente es donde se jode todo. Y países latinoamericanos sobre todo, es donde más nos pesa la corrupción. Entonces, la élite nos muestra un mundo ideal que a mi juicio es imposible de conseguir, a menos que se logre un control masivo. ¿Y cómo se logra el control masivo? Desinformación, temas de enfermedades, temas de vacunas que sí son o no son, que este año nos han intentado meter varios golpes, como por ejemplo el brote del bono, se me olvidó el nombre, que generó un pánico increíble y las personas decían, cuídense, pero no nos vamos a encerrar. Ahora, para volver a encerrar a las personas tendrían que hacer un acto de barbarie, casi obligando con fuerzas militares a las personas a que se queden en su casa, porque las personas ya no van a acceder a eso. Entonces, miren esto tan delicado, de 17 puntos a nivel político, a nivel geopolítico, a nivel geoeconómico, pues todo se desbalanza. La primera muestra fue el 2020. Y miren todo lo que causó ahora. Imagínense lo que pueden hacer hacia adelante. Y cómo las grandes potencias se están preparando. Oye, Julio, una pregunta. Con respecto a este bicho del 2020 que nos mandó a todos a nuestras casas, ¿tú crees que eso lo planeó una élite? Con base en lo que estás hablando y diciéndonos, con lo que tú sabes, ¿crees que verdaderamente lo planeó una familia, una élite, un consorcio
o un grupo de gente con poder en todo el mundo. Y la segunda pregunta es, ¿tienes idea de o crees o sabes que podría venir con base también en el futuro o lo que está planeando estas élites? Aquí hay varias opciones. Sí, bueno, en mi opinión personal, sí, fue algo planeado, fue algo ejecutado y fue algo que ya tenía varios años en cómo lo tenemos que hacer y desde qué manera lo vamos a experimentar. Los beneficiados, por supuesto, pues las grandes farmacéuticas, por ejemplo, el señor Brenton Saunders, que es el gran dueño de Big Pharma, y cómo esta industria, que no es desde ahora, sino desde hace también varias décadas, ha dominado parte de la economía mundial. Si se dan cuenta en indicadores como Nasdaq 500, estas acciones hicieron eso, se aumentaron. Y en los momentos en que empiezan a tener nuevamente un declive, ¡pum!, montan algo nuevo y vuelven y se recuperan. Y han tenido una creciente durante muchos años. Por ejemplo, hace poco salió un escándalo muy sonado de la farmacéutica Johnson & Johnson. También salió algo muy fuerte de Procter & Gamble con enfermedades a través de sus productos que podían desarrollar cáncer, que podían desarrollar temas hacia los niños, no recuerdo ahorita. Y supuestamente iba a empezar una investigación súper profunda. Y casualmente sale el Epox y ¡pum!, otra vez empiezan a dispararse. Y empiezan a comprar todos estos temas de salud, de cuidado, evitando justamente lo del 2020. Entonces, ¿qué es planeado y qué es manipulado? Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué viene? Es que es una pregunta brutalmente amplia. Se las resumo muy rápido de esta manera. ¿Por qué la India, si mal no estoy, no, mentiras, Gran Bretaña, le compró a la India una patente que a su vez ellos le habían comprado a Israel de un cazador de proyectiles, que es una cosa súper tecnológica, que cada disparo vale $5,000, cada disparo, y que se supone que puede hacer una ráfaga de 100 disparos a la vez para cazar aviones de guerra. Wow. Y se entrega este armamento en el 2026. ¿Por qué países como Corea, China, Rusia, bueno, vamos a sacar a Rusia por su tema con el país del lado, Estados Unidos, están acelerando su producción de armas? De armas, sí. Que se supone que en el 2026 van a tener su punto máximo de armamento. Y si vemos las declaraciones de hace unos días de Donald Trump diciendo, si yo gano las elecciones, voy a ser el único que va a impedir una tercera guerra mundial. Pero pues él no es Dios. Claro. No, obviamente hay toda una infraestructura muy grande puesta mucho antes que él. De hecho, fíjense que pues yo que vivo acá, ustedes saben que vivo en Estados Unidos, las noticias que a nosotros nos ponen es muy interesante porque están las noticias que te ponen los noticieros de la televisión. Ajá. Y las noticias de ciertos medios independientes. Y esta pregunta que tú le hiciste a Julio, fíjate que es una pregunta que se está haciendo ahorita. Y lo interesante es que cuando tú empiezas a seguir el dinero, o sea, empiezas a seguir la pista del dinero, te puedes ir dando cuenta de hacia dónde vamos. Y como lo estaba contando Julio, ahorita el dinero se está moviendo de una manera desde todo el tiempo que ha estado Biden en la presidencia hacia armarse. Todo el complejo militar, la industria militar se están armando y no es coincidencia que entonces se está haciendo todavía más fuerte el conflicto, no solamente con Rusia y Ucrania, sino también con Hamas y todo Israel. Lo que está ocurriendo en Israel. O sea, y que evidentemente es muy interesante escuchar cómo lo que nos dicen acá es que al Partido Azul le urge por la industria militar y por Estados Unidos, que es un país que su industria militar mantiene mucho su economía, y ahorita estamos en una recesión, le surge una guerra.
Y entonces decías, pero ¿cómo es posible? Yo como persona digo, ¿cómo es posible que digan que le surge una guerra como si la guerra fuera un negocio? La guerra es una cosa horrenda. Sí, Marta, pero también es un negocio. Entonces es fuerte, es súper fuerte. Sí. No solamente un negocio, Marta, es un dinamizador económico. ¿Qué es un dinamizador? O sea, que hace más dinámica la economía. La economía, claro. Y Estados Unidos es un país productor de armas. Y siento decirlo y sin dañar el concepto de nadie, ni mucho menos, pero el único presidente en Estados Unidos que ha evitado una guerra es Donald Trump. Es verdad. Y con esto no quiero decir vayan y voten por él. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo hechos y datos. Ha sido el único. Sí. Y miren qué interesante. Porque fíjense qué interesante, porque el sobrino del presidente Kennedy, que se llama Bobby Kennedy Jr., acaba de darle aquí se dice endorsement, que es, acaba de avalar y de pasarse del lado de Trump. Está súper interesante. Él, de hecho, escribió un libro muy bueno que yo leí, que habla de todo lo que ocurrió con el bicho y qué pasó y todas las cosas y los movimientos de poder y de dinero que hubieron detrás. Él también evidentemente habla de lo que está hablando Julio, que esto sí fue algo que se venía planeando desde antes y explica la gran cantidad de dinero que se movió hacia esa industria que estaba pues movilizando el piquete. Entonces, él escribe este libro hablando específicamente del doctor muy famoso que estuvo promocionando es que no quiero decirlo porque qué tal que nos... el piquete, el que estuvo promocionando el piquete, el doctor, le voy a decir con otras letras, pero Brauchi, ¿no? Ese doctor, pues básicamente este hombre está diciendo, es súper interesante porque las cosas que creía mi tío y mi papá, que era uno de los presidentes, los dos fueron asesinados, presidentes de verdad súper populares, la gente los quería mucho y que estaban ellos, muchísimo de lo que ellos hablaban es que había un gran peligro de dejar que el complejo militar, que la industria militar tomara los cargos altos y la posesión de hacia dónde se estaba moviendo el país, que era muy peligroso que eso se dejara. Hoy en día pareciera que eso es lo que se está debatiendo en esta presidencia. Si nos vamos a una guerra con Irán, que es lo que estaban diciendo que les surge a estos azules, o si nos vamos por la paz y por regresarnos a tenemos que estar bien y tenemos que volver a impulsar a la economía, pero no desde el lado de la guerra, sino desde el lado de los recursos y de cómo utilizar a la gente y a los recursos que tiene el país. Está súper fuerte ese tema, Jordi. Oye, pero me quedé muy impactado ahorita, claro, o sea, que es algo que pues, creo que siempre he sabido, pero nunca me había detenido a pensarlo. Lo que dice Julio de pues, lo importante de las armas para Estados Unidos en cuanto a la economía. O sea, casi pensé, es como si no tiene Estados Unidos una guerra, no tiene a quién venderle, o dónde generar estas ganancias con su producto que es, pues sí, el armamento. Sería como si México dejara de vender aguacates a Estados Unidos. O sea, muy parecido. Porque entonces le meterías una mega bronca. O sea, aquí es donde Jordi le mete el tema de... Sí. No. O sea, me refiero a que económicamente, pues es importante para México, como importante como debe ser el armamento para Estados Unidos y más con todo lo que están diciendo que viene, ¿no? Claro. Y dentro de las muchas industrias, además, que tiene México, sí. No, y no, o sea, no solamente la producción de armamento, sino todos los derivados que esto conlleva. Entonces, pues es una producción muy fuerte. Obama lo hizo, Bush lo hizo, tanto papá como hijo lo hizo. De hecho, las empresas de los Bush son de armamento. Bueno. Y vean las guerras que tuvimos. Ajá. Y Bush ahorita tiene todavía mucha influencia política, social y económica dentro de Estados Unidos. Entonces es algo sin precedentes, pero miremos ahora ya datos muy fríos. En la Segunda Guerra Mundial se calcula que pudieron haber más o menos 60 millones de decesos entre soldados, judíos, personas, efectos colaterales. Y estamos hablando que claramente pues no era un tema de mucha tecnología.
a excepción de lo de Hiroshima y Nagasaki. Pero más allá era una guerra normal. Con la tecnología que tenemos ahora, ¿cuántas víctimas podrían haber? Ay, no. Es que ustedes imagínense Sí, algo, 3, 4 personas con enfermedad de poder, con muchas influencias, diciéndoles, hágalo porque se va a tapar de dinero, porque vamos a hacer esto, porque vamos a hacer lo otro. O sea, básicamente, como dice, creo que Miguel Mateus, presionas el botón y acabas todo. ¿Será que con este enfrentamiento bélico se podría cumplir la Agenda 2030? Por supuesto que sí. Porque vas a hacer una reducción de la población mundial y vas a poder entregar mejores recursos. ¡Wow! Qué serio y qué fuerte lo que acabas de decir. O sea, es como, sí, o sea, entonces tener que bajar la cantidad de gente que hay para poder cumplir algo en que se quedó, pero además dándole pues mucho poder y muchas de las necesidades que tienen estas altas cúpulas. Yo me quedé ahorita pensando, dices, ¿podrías ver a alguien que hiciera algo así? Y dices, bueno, en caso, no estoy diciendo que yo crea en esto, pero en caso de que sea real lo que tú estás diciendo sobre el bicho que nos mandó a todos a las casas, imagínate, hubo una familia, una cúpula o unos empresarios que dijeron, ¿estás dispuesto a que muera tanta gente con tal de que nosotros recibamos el dinero de sembrar el miedo y después de sembrar la cura? O sea, todos tenemos a alguien que lamentablemente falleció cerca gracias a esto, pero es horrible, es terrible. Saber que alguien lo pudo haber hecho a propósito. Claro que yo me pongo a pensar, bueno, ¿y entonces qué hicieron? Ellos ya tenían la cura desde el principio y entonces cubrieron y dieron las inyecciones a su gente cercana y a sus familiares para que no fueran a correr peligro. Pero es decir, ¿alguien está dispuesto a que muera tanta gente con tal de sus propios intereses? Y luego me quedo a pensar, pues claro, la guerra. O sea, ¿cuánta gente ha iniciado la guerra por motivos económicos cuando en realidad saben toda la gente que va a dejar de existir, ¿no? Por su propio beneficio. Está súper serio. Está súper serio porque además se está desarrollando cada vez más armas biológicas, que es una probadita de lo que nosotros vivimos de cierta manera en el 2020. Se están desarrollando. ¿Qué tal que al principio, cuando salió el bicho, yo recuerdo que vi un documental de me parece que se llamaba The Epoch Times, que había hecho un documental en donde al principio, donde hablaban, no, esto no fue en un mercado en este lugar, no vino de un murciélago, realmente vino de un laboratorio que está en la ciudad de Wuhan. Empezaron a hablar de todo esto y me acuerdo que yo lo comenté con la persona con la que andaba en esa época y él así de, no, ¿cómo crees? Eso es mentira. Hoy por hoy se sabe que eso es verdad, pero en esa época se consideraba como teoría de la conspiración. Y entonces cuando si los muchólogos tienen curiosidad de leer este libro que escribió Bobby Kennedy, que habla del doctor Fauci, te das cuenta que es algo que ya tenían, que ya venían ensayado y que además no es coincidencia que uno de los grandes magnates de la industria de Microsoft, un señor que se llama Bill, ¿cómo se llama? Accionista muy grande y dueño de una de los piquetes que nos promocionaron y tiene acciones en el otro que nos promocionaron y entonces dices, mira, qué interesante. Y además que sus organizaciones son los que meten muchísimo dinero, pero te estoy hablando de una cantidad como un 60% o algo así a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando lo ves todo desde afuera y dices, mira, es un rompecabezas bien lindo, porque si este mismo señor le mete dinero a la Organización Mundial de la Salud, pero también ese mismo señor le mete dinero a los mismos piquetes que después nos van a recomendar, pues entonces está todo ahí más o menos, está interesante. Sí. Coincide demasiado. Oigan, seguramente se preguntarán mucho por qué no estamos diciendo los nombres de las cosas cuál son, pero es pues para que el video quede bien y lo puedan ver y no nos compliquen la vista de él. Y así es que bueno, es por eso, porque se van a decir, pero ¿por qué están hablando casi en clave Marta y Jordi? Ya sé. Pues porque bueno, las plataformas
castigan ciertas palabras y hay que tener cuidado con ellas, es por eso. Pero bueno, está interesantísimo. Creo que también aquí tenemos que hacer una segunda parte y opinen todo lo que nos quieran decir, opinen qué saben ustedes, qué han investigado, qué han leído, están a favor, están en contra de esas teorías, les creen completamente, les parecen locas. Todos los comentarios son importantes y tanto Marta como yo los leemos y estoy seguro que aquí Julio también va a estar pendiente. Julio, muchísimas gracias. Qué interesante tema, ¿no? Dinos, por favor, dónde te podemos seguir, dónde todos los muchólogos pueden ir en desbandada por ti. Igual, antes del cierre, como es costumbre, simplemente les voy a hacer otra pregunta para que lo piensen, porque además es un caso real. Resulta que un grupo de multimillonarios se reúne, independientes, y dicen, contratemos un grupo de científicos y trabajemos sobre una vacuna, la cual las personas tengan un libre acceso. Eran 5. 3 de ellos ya no están con vida. A mí me encuentran como Musicalmente Paranormal en Spotify, en YouTube. También estoy en Facebook, Instagram, TikTok, como Musicalmente Paranormal. Toda la comunidad, súper bienvenidos. Por allá los recibimos con mucho cariño. Y Marta, Jordi, muchas gracias nuevamente por la invitación y nos vemos pronto. Buenísimo. ¿Cómo se llama toda tu gente? ¿Cómo le tienen algún nombre todos tus seguidores? Oye, no lo había pensado. Musicalmente, la comunidad de Musicalmente. Buen punto. Bueno, pues a todos los musicales, a los paramusicales, les vamos a decir, a los paramusicales, bienvenidos también está aquí bueno, con todo. Bueno para todos los muchólogos, muchas gracias, aquí serán bienvenidos también. Y gracias, Julio, pues bueno, este será el segundo de muchos programas, muchos podcasts, muchos episodios que haremos juntos. Martita, muchas gracias, como siempre. Igualmente, muchas gracias y muchas gracias a los muchólogos, también a los muchólogos que nos encontramos en la calle a cada rato. Sí. Ahora que tomé un vuelo a Los Ángeles estaba en mi celular y de repente en pleno vuelo pasa no en pleno vuelo, cuando te estás sentando, en pleno avión, pasa una chica y me dice, soy muchóloga, y me pega un susto. Le digo, ¡ay, me pegaste un susto! Porque estaba yo bien distraída y ya nos dimos un abrazo. Muy, muy linda persona. Pero bueno, muchos saludos a Leticia Jiménez, a Esther Vargas, a Jera Castillo y muchas gracias por estar siempre al pendiente y escribirnos tus comentarios. A Laura Zacarías, mi querido Jordi. Patricia Pérez, Hazel Gutiérrez, Bárbara López, y acuérdense, nuestro correo es contacto_de_todo_un_mucho@gmail.com, redes sociales @de_todo_un_mucho, y estamos pendientes de ustedes y espero que ustedes de nosotros. Gracias muchólogos, nos escuchamos en el siguiente episodio que está a un clic de distancia, ahí está el siguiente. Bye.